Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud, donde conversamos de diversos temas que son de interés para la comunidad. Acuérdense que nos pueden ver cada semana a través de Facebook, de Instagram, y también pueden volver a revisar los programas de los que se han perdido a través de nuestro canal de YouTube. Es verano, naturalmente estamos todos felices, muchos de nosotros viajamos a distintas partes del país o del extranjero a visitar familiares, a pasar unas lindas vacaciones, y también hay mucha gente que viene a nuestra zona. Eso crea necesidades especiales para los hospitales y para todos los centros de salud que tienen que atender a mayor población, pero especialmente a los bancos de sangre. Y para eso invitamos a la doctora Karen Div. Doctora, bienvenida, para que conversemos acerca de este tema que es tan interesante y a veces tiene tantos mitos. La doctora Div es jefa del área de donantes de sangre y pertenece al área de medicina transfusional. Todos los conocemos, por supuesto, como bancos de sangre. ¿Cómo está, doctora? Hola, bien, Malena, buenos días. Como ella decía, claro, en este periodo que estamos de vacaciones, que hay viajes, aumenta la población flotante y el Frique y Viña del Mar es uno de los lugares más concurridos. Entonces, aumenta las demandas, los requerimientos, lamentablemente también, además de obviamente los turistas y la población flotante, también pueden aumentar los accidentes, la demanda de pabellón, de urgencia. Por lo tanto, sí requerimos más sangre en este periodo. Ya. Y partamos al tiro, doctora, con una duda, porque yo creo que todo lo hemos visto quizás en las películas o en alguna parte que hablan de la sangre artificial. Y uno dice, pucha, ¿por qué no se usa sangre artificial? Es ciencia ficción. Eso todavía no ha habido un avance tecnológico tal que nos permita reemplazar este tipo de tejido que es líquido y que tiene varios componentes líquidos, elementos figurados, proteínas, una serie de sustancias que no se han podido reemplazar completamente a pesar del avance de la tecnología. Así que eso es falso, es mito, es ciencia ficción. Siempre vamos a necesitar sangre. Siempre vamos a necesitar sangre. Sí. Partamos con algo también bien simple. Las personas que reciben sangre, ¿la sangre es segura? La sangre es segura porque se hacen una serie primero de filtros se pasan una serie de pruebas a través de entrevista, examen físico, medición de constantes vitales, la presión, el peso, recabar los antecedentes crónicos, examen también médico en personas mayores de 60 años. Estamos hablando de los donantes. De acuerdo a eso, y también ciertas categorías de riesgo de dónde han recibido conducta sexual, no por el fin de ser copuchentos, sino que por el riesgo de exposición de enfermedades de transmisión sexual y por ciertos periodos de latencia en donde estas enfermedades a veces no se detectan y están en un periodo como larvado, escondido. Se hace una serie de filtros para ver como cosas generales, algunas patologías o algunas conductas más específicas y en el fondo también algunos riesgos sometidos a intervenciones o algunos procedimientos que tienen algún grado de intervención o son mínimamente invasivos. Ya. Pero en general se ve a la persona completa, los antecedentes, las conductas como de riesgo sexual o algún procedimiento como endoscopía, extracciones dentales, cirugías, acupuntura. Y el viaje a determinados países, porque hay países en los cuales nosotros no contamos con la serología para detectar algunas enfermedades de transmisión que no son de transmisión sexual, pero que sí se transmiten a través de ciertos vectores que en Chile hasta el momento no tenemos o algunos que no podemos detectar todavía porque no tenemos la serología para encontrar. Ya, ahí me surgieron varias preguntas. La primera es, si yo dono sangre, ¿se pueden detectar algunas enfermedades que yo tenga y que no sepa? Sí, básicamente se pueden detectar enfermedades de transmisión sexual. Ahora, uno con el examen físico igual puede detectar cosas, por ejemplo, de la piel, alguna alteración o hallazgo que nos aparezca de alteraciones al corazón, algún rasgo de alguna enfermedad autoinmune. Como en cualquier patología médica, uno parte por
preguntar antecedentes, examinar y de acuerdo a eso uno como que puede tener alguna orientación de esta persona tiene también a lo mejor un riesgo que no está categorizado, pero sí uno lo puede orientar y se puede educar para que vaya a hacerse el estudio posterior. Pero en el momento mismo de la sangre lo que se analiza básicamente son enfermedades que son de transmisión y que se transmiten a través de fluidos biológicos y son básicamente 6. El VIH, el virus hepatitis B, hepatitis C, HTLV1, que es como el hermanito chico del VIH, y la enfermedad de Chagas. Eso es lo que se detecta en Chile, Ya, en todos los bancos de sangre. y si yo soy donante y me detectaron, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que yo no sabía que la tenía porque un día fui a Petorca, por allá por el norte, a vacacionar y me picó el bicho y yo no Te supe. picó la vinchuca. Me picó una vinchuca. Se notifica a los que tienen la serología positiva. Los que no se les detecta nada, no se les avisa dirigidamente. Acá Pero no a te van a los que avisar que no tienes aparece nada. algo positivo, Ya, se contacta al donante ya. y se le da la información respectiva. En el caso, por ejemplo, del Chagas, uno puede detectar la serología, la presencia del anticuerpo en contra en el fondo de este parásito, pero a veces puede que no tenga ninguna repercusión en sus órganos. O a veces nos encontramos con un corazón dilatado o un esófago dilatado. Se deriva dependiendo de la especialidad respectiva. En el caso de sífilis, hay serología o hay exámenes que nos permiten detectar si la persona está como portadora sintomático o tiene alguna repercusión en alguno de sus sistemas. En el caso de hepatitis B y de hepatitis C lo mismo, y ahí se deriva el poli de infectología de acá del Hospital Frique, lo mismo que el VIH. Ya, ya. Y respecto a lo mismo que usted había comentado hace un rato atrás, cuando hablamos de que no pueden donar personas que vienen de ciertos territorios, por ejemplo, personas que vienen de ciertos países. Sí. Esto nos referimos, por ejemplo, a que uno se contagia de malaria, por ejemplo, en el extranjero y aquí no se detecta, y ese es el problema. Claro, o sea, no se detecta dentro de un examen, por decirlo así, preventivo o un examen primario en ese contexto, porque sí se realiza el examen, pero no en el contexto De donación de una sangre. pesquisa de donación de sangre. Y por eso entonces no se recibe sangre. Y hay otros, por ejemplo, que son virus también que se encuentran en otras latitudes, como el chikungunya, el virus Zika, que por ejemplo se encuentran en el hemisferio norte y no contamos con serología para eso, siendo que hay mucha gente que viaja, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces depende de en qué zona hayan vivido, hayan residido, hayan estado de vacaciones, cuál es el riesgo. Por ejemplo, para la fiebre amarilla, en Brasil, también mucha gente viaja a Brasil. Si uno vive en la costa, tiene un riesgo que es mínimo, que si uno va al interior como equivalente, yo estoy en Viña y me muevo hacia Quilpué, me muevo hacia alguno de los pueblitos no costeros, sí tengo más riesgo de tener, o zona selvática, de haber estado en contacto con el mosquito. Entonces, por eso igual es importante preguntar, uno va a Brasil, ¿a dónde estuvo? Uno va a ciertas zonas de México y hay una tabla, un listado en donde hay países en que efectivamente no sé, porque no se cuenta en este momento en Chile con el método de pesquisa para esas enfermedades. No es una discriminación en negativo, sino es que como no se cuenta, para que nadie en el fondo se contagie a través de esta vía, tenemos que descartarlo porque no se cuenta con los recursos para detectar esos determinados patógenos. Y además porque esos patógenos no están presentes en el país. No, pues no están habitualmente presentes. Por eso yo te decía, en general en Chile, por ejemplo, el dengue no está presente. Pero ¿se acuerda cuando hubo una vez una alerta en la isla de Pascua? Claro, puede ser un riesgo. Sí. Ya. Y yo le voy a contar algo que yo he escuchado y yo misma he vivido. De repente me dice, no, yo no puedo donar. Y me van a decir, no, porque soy hipertensa, porque tengo diabetes, porque un día me dio cuando yo era chico una enfermedad contagiosa, tuve paratifus, no sé, muchas cosas que uno se imagina. Entonces, no, y todos miran y dicen, sí, efectivamente no puedo donar. Eso es cierto ya. No es tan así, porque por ejemplo, en enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por fecal oral, por vía de transmisión fecal oral, en general, si nosotros hiciéramos como un estudio, al 90% de la población chilena estuvo en contacto con el virus de la hepatitis A, pero no tuvo ninguna repercusión. Entonces, en ese sentido, no se hace un estudio exhaustivo, no se hace un estudio para que por virus hepatitis A tú seas descartado,
Distinto es el tifus o el paratifus, como lo que la gente oye, y hay que indagar un poco más en qué pasó, si estuvo hospitalizado, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo atrás fue. Y en el caso de los crónicos en general, una persona hipertensa, bien controlada, que se toma sus medicamentos, que hace su régimen hiposódico, no tiene ninguna contraindicación, excepto tener más de 70 años o tener alguna patología que además se pueda descompensar, como una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía coronaria, en donde el débito de sangre está como en un tramo límite, y sí que le saquemos una cierta cantidad de ml, va a hacer que su intercambio de oxígeno se pueda poner eventualmente en riesgo. Pero un hipertenso, así bien controlado, que se cuide, que se toma sus remedios, que anda con cifras de presión normal o normal alta etapa 1, no tiene un riesgo. Y en los diabéticos, básicamente los diabéticos no insulino requirentes, con un buen control metabólico, tampoco tienen riesgo si están bien controlados, bien compensados. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales uno no puede donar? Porque está claro de que si uno va y se hace la entrevista es posible que pueda donar porque no todas las cosas son tan tajantes. Pero ¿quiénes no pueden donar? O sea, ya de antemano hay que descartarlo porque en realidad no va a poder donar aunque llegue y se haga la entrevista. En general, como te comentaba, pacientes que tengan mal control de sus patologías crónicas, tengan la edad que tengan. Pacientes que tengan conductas de riesgo o que en algún momento en la entrevista te comenten en sus conductas sexuales que no hay en el fondo un acuerdo cerrado entre la pareja. No porque uno vaya a hacer un rol ni un juicio de valor con respecto a eso, sino que por eso hay mayor cantidad de riesgo de que tengamos alguna enfermedad de transmisión sexual que esté en periodo de latencia. ¿Y las personas que se hacen tatuaje? Las personas que se hacen tatuaje también, procedimientos endoscópicos también, algunos medicamentos que afectan los factores de la coagulación y antiinflamatorios y algunos medicamentos que afectan la agregación plaquetaria, pero ahí se pone la excepción de que no se extrae de ese tipo de sangre plaqueta. Ya. ¿Pero por qué las personas que se hacen endoscopía corren un riesgo ahí? Porque en el procedimiento endoscópico también hay interferencia y en el fondo se rompe, puede haber ruptura de la barrera de continuidad del tubo digestivo y puede haber translocación bacteriana hacia la sangre. Y además también dependiendo del motivo de la endoscopía, porque si te encuentras haciendo una endoscopía con una anemia y en esa anemia ya contraindica, o te encuentras con una lesión que puede ser sospechosa de alguna patología tumoral o neoplásica, también. Es por el procedimiento en sí y además por el diagnóstico presuntivo por el cual se está solicitando el procedimiento. Pero no es que la endoscopía per se sea es un procedimiento de riesgo, como todo, sacarse un lunar, extraerse un diente, todas las intervenciones tienen un riesgo, aunque sean mínimos. ¿Y esas personas tampoco pueden donar? Las que tienen extracciones dentales recientes o patologías, dependiendo del nivel de profundidad de la patología dental, tampoco pueden donar. Es como lo mismo que los pacientes operados del corazón. Tienen que tener mucho cuidado con sus procedimientos dentales porque a través del foco dentario, por ejemplo, se puede, ni Dios quiere, así como lesionar una válvula y presentar una endocarditis. Ya. Pero pongamos el ejemplo entonces, ya, lo logré, pasé todas las barreras, puedo donar. Y especialmente acá viene, bueno, en todos los hospitales se pide una cierta cantidad de donantes para algunas personas que tienen alguna intervención quirúrgica, claro, como etcétera. respaldo, como forma de reposición. Claro. Lo hice, doné. Sin embargo, tengo que tener cuidado después. ¿Cuáles son los cuidados? Aparte de comer, porque uno sabe que a veces se puede ir, por ejemplo, porque uno se imagina que se parezca un poco a los exámenes de sangre que uno va en ayuna. No, al revés, no, uno no tiene que venir en ayunas. Tiene que tomar un buen desayuno, ojalá próximo temporalmente al momento de la donación. Si me levanto a las 7 de la mañana y voy a donar a las 11 de la mañana, tengo que hacer una colación entre medio. Aquí eso no cuenta lo del ayuno. Generalmente 2-3 horas como máximo desde el momento que tomé desayuno hasta que me presento a donar. En las condiciones como generales post donación, obviamente en el momento también, ojalá venir acompañado. Porque uno se puede descompensar. Porque se puede a lo mejor sentir mal, tener cambios del volumen de sangre. En el fondo nosotros somos contenido de agua fundamentalmente
y parte de esa agua está dentro de nuestros vasos sanguíneos en el caso del plasma, que es el que lo sostiene. Cuando hay un cambio brusco en un volumen, tu sistema cardiovascular se tiene que volver a acomodar a ese cambio brusco. Le sacamos 450 ml de sangre total al donante que está siendo sometido al procedimiento. Y no es lo mismo 450 ml en una persona que pesa 50 kilos o menos de 50, por eso está esa restricción en términos de peso, porque tiene una volemia o un volumen de contenido de su sangre menor. Es muy poquito. Entonces yo le saco 450 y para esa persona la volemia es la mitad. En cambio, para otra persona, aunque estos son todos estimativos, porque es como que yo me haga un índice por dentro, me hiciera un escáner y viera de mis 50 kilos cuánto es agua, cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto es tejido sólido propiamente tal. Estos son todos rangos aproximados y si bien podemos predecir quién se puede poner más en riesgo, quién se va a sentir mal, igual eso a veces también nos pasa que es dependiendo de características también emocionales, depresión de la familia. Nos ha llegado gente joven, 1,70 m, 80 kilos, musculosos, no sé qué. Deportista. Están asustados, vienen a donar por el abuelo, por el papá que se tiene que operar y en todo ese contexto, obviamente esa familia viene con una presión. Y esa persona se siente mal, hace un síncope vasovagal. No puede donar. Entonces no hay, o después de donar tenemos que tenerlo en más vigilancia. Pero en términos generales, dormir bien, no fumar, no trasnochar, no consumir ninguna sustancia estimulante ni depresora el tiempo previo. Café, por ejemplo. Ojalá venir acompañado. Hidratarse bien en el día inmediatamente posterior, unas horas después, uno, por ejemplo, no podría manejar. Porque se sentiría así como no mareado. podría utilizar o sea, en el fondo manejar tampoco ciertas, dependiendo de las profesiones, ciertas cosas que te vayan a poner en riesgo. Estar sentado en una oficina no es lo mismo que trabajar con maquinaria pesada o con algo que... Claro, si usted va a donar, tiene que dejar la grúa en la casa. Tiene que dejar la grúa en la casa, no se tiene que devolver en monopatín, por decirlo así. Si ese día hace calor, también se tiene que hidratar bien, no tiene que hacer ejercicio. Si viene, por ejemplo, una señora o una mujer joven de 40, de 50 años y este mismo día en la tarde quiere empezar a cambiar los muebles, cambiar las cortinas, que no sé qué, justo era su día libre, eso no lo debería hacer. No tiene que hacer peso o fuerza. No puede hacer peso, fuerza. O va a la feria o quiere ir a comprar con el marido y le encargó ese sillón y no lo va a mandar solo, obviamente, pero ese día ella no debería andar trajinando. ¿Y qué pasa con las marcas? Porque de repente uno, incluso cuando le hacen una extracción de sangre, de repente queda todo moreteado o queda como con una pelotita. Ahí, ¿qué hay que hacer? Lo primero es como que, bueno, hay ciertas personas que es lo mismo, somos todos diferentes y gente que independiente que tenga todos los filtros previos de seguridad, tiene más riesgo de sangrado, tiene sus vasos sanguíneos más delgaditos, tiene las plaquetas que pueden estar en conteo normal, pero a veces no funcionan, no se pegan bien entre ellas. Y uno debería tomar como esos resguardos en el sentido de, si es el brazo que me extrajeron sangre, que no sea mi brazo dominante, porque yo lo voy a necesitar para usarlo, moverlo durante el día. Entonces tengo que, en lo ideal, usar el brazo no dominante. Si en el brazo dominante tengo mejor calibre de la venita, el flujo que se extrae es el adecuado, bueno, ahí lo deciden y lo ven en ese momento las TENS que tienen harta expertise en hacer la punción. Y en el momento también de la extracción del flujo que se da de la salida. Pero en general, todos deberíamos comprimir, doblar y no hacer fuerza ni ninguna cosa con el brazo durante ese día. Pero estamos con el celular, estamos igual con el teclado, con el brazo en semiflexión, no nos esperamos el tiempo razonable, que ojalá son 3 a 5 minutos de compresión, uno se aburre o se olvida. Pero eso hay que recalcarlo, recordarlo. Siempre. Oiga, ¿y en cuánto rato se repone? Porque yo estaba escuchando 450 es casi medio litro de sangre. ¿En cuánto tiempo se repone eso? ¿Va a volver a donar, digamos? En la médula ósea, dependiendo de la edad. Eso es, en las personas más jóvenes, todavía tenemos celulitas que son como totipotenciales indiferenciadas y se repone más rápido. En general, dependiendo de si es hombre o mujer, 3-4 meses.
En las personas mayores de 60, como hay disminución de esas celulitas que tienen superpropiedades, es más lento, 6 meses, un año, dependiendo. ¿Tanto se demora en reponer? Sí, pues cada vez que vamos, es como en el caso del riñón. El riñón va disminuyendo su función en forma paulatina y eso es normal y es esperable después de los 30. Aquí pasa lo mismo con otros órganos vitales, aunque ahora se ha visto de que el hígado se renueva más, ciertas células neuronales se renuevan, pero en términos estándar, para una donación de sangre, cada vez que va pasando una cierta cantidad de tiempo, se supone que esas células o precursores hematopoyéticos se demoran más en volver a reponer cada una de los elementos que estamos sacando, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Se ha estipulado por una cosa estadística que son 3 meses y 4 meses, dependiendo si es hombre o si es mujer. También atendiendo que las mujeres tienen pérdidas ginecológicas y en general, bueno, en Chile consumimos menos fierro y hay como una anemia basal que ya está como en el inconsciente cultural. Porque es raro que te encuentres con una mujer con una hemoglobina normal. Y ahora, de hecho, la OMS la subió. Ahora es 13 gramos de hemoglobina. ¿Y nosotros entonces vivimos con anemia? En general sí, pues sí, en la idiosincrasia chilena la mujer tiene pérdida ginecológica, encuentra normal tener dismenorrea, sangrar 7 días a la semana y no come muchas carnes rojas. Ya, estamos viviendo con eso y hay que cuidarse. Sí. O sea, como dentro también del inconsciente cultural, porque también hay gente de 65 años, de 70 años que tiene hemoglobina de 13, de 14. Que eso Y tienen todas sus terapias hormonales y hacen ejercicio y se cuidan. Ojalá se orientara más a eso, porque si la población está envejeciendo y están aumentando los requerimientos, tenemos que tener en mejores condiciones también a nuestra gente. No es solamente por el hecho de tener mayor cantidad de donantes, sino que también por la calidad de vida. Si todos vamos a vivir más, la idea es que estemos en mejores condiciones para eso. Que estemos más sanos. O que estemos más compensados. Por último. Sí. Oiga, pero ya, hablamos de que, lo dijimos al principio, que estamos hablando, acuérdense, con la doctora Karen Deeb, ella es la jefa del área de donantes de sangre de medicina transfusional y estamos hablando de la donación de sangre. Usted mencionó al principio de la conversación que, claro, en los hospitales se requiere en la época de verano más donación de sangre porque hay más pabellones, porque Aumenta hay la más, población flotante. claro, lo que habíamos conversado, porque además hay más accidentes de tránsito. Pero yo sé que no solamente para las operaciones y no solamente para la gente accidentada se requiere sangre, hay gente que requiere siempre, hay gente que está permanentemente que recibe una gran cantidad de transfusiones. ¿Quiénes son esos? Básicamente las personas que son portadoras de patologías hemato-oncológicas. Que tienen leucemia, cánceres de la sangre. Distintos tipos de patologías hemato-oncológicas. La leucemia en algunos momentos cruciales sí requieren grandes cantidades de donantes. Cuando están estables y las quimioterapias han logrado en el fondo o remitir o controlar la enfermedad, pero en general son los que más consumen o demandan del banco de sangre. Pero distintas patologías hemato-oncológicas de tipo, y también los tumores sólidos. O sea, tenemos que pensar en que cualquier tipo de cáncer, ya sea de un órgano sólido o líquido, va a requerir donantes. Por la cirugía, por la biopsia, por algún tratamiento de soporte, por la instalación de distintos dispositivos, porque si se agrava va a tener que estar en la UCI, va a tener que ser más monitorizado y más invadido, porque va a tener que ir a cirugía, porque las quimioterapias o las radioterapias afectan. Ya. Entonces, hagamos un resumen. Resumen. ¿Quiénes pueden donar? Primero. En general, todas las personas que sean sanas, aparentemente sanas, o que tengan patologías crónicas y que estén controladas. Personas de verdad que en su fuero interno sean responsables en términos de monogamia o uso de métodos de barrera. Y dependiendo obviamente de los procedimientos o de la exposición a endoscopías, cirugías dentales, un tiempo razonable generalmente que es de 6 meses. Y también dependiendo de el lugar en donde, incluso hasta el lugar en donde uno vacaciona. Eso también es importante por lo que explicamos de la detección de ciertos
de ciertos agentes infecciosos que en Chile no disponemos, para que esa sangre después sea segura. Pero en el fondo lo que hay que hacer es venir al Lo que hay hospital. que hacer es venir y cualquier duda que uno tenga, en la entrevista se conversa, se evalúa los cánones, cuáles son los riesgos, a dónde viajó, qué patologías tomó, de qué se operó, si estuvo hospitalizado, si en algún momento ahora tuvo un cambio brusco de peso, cómo está la presión. Son hartos factores globales, pero en el tiempo de la entrevista sí se hace un buen filtro para estimar si la sangre es segura o no. Ya. Y por último, si uno tiene un familiar o un amigo o alguien que requiera sangre en otro hospital de Chile, ¿puede donar acá igual? Puede donar acá porque a través de un sistema que se está en red se pueden hacer llegar los vouchers o los comprobantes de la donación, y eso por sistema computacional uno revisa y ve que tiene sus donantes de reposición en Santiago, tiene sus familiares en la cuarta región, como mucha gente que se viene a operar acá de Ovalle o de otras zonas. Ya. Pero sí, mostrando siempre y pidiendo el comprobante, porque ese es nuestro respaldo. Y también se respetan donantes que no hayan sido de ahora. Ya. De hecho, nuestra jefa nos tiene como más o menos internalizado de que por distintos factores administrativos, gubernamentales, COVID, hay mucha gente que retrasó sus controles, su cirugía, y que en este momento está en otra condición, pero se respetan donantes de hasta 10 años para atrás. Ah, o sea, si yo me iba a operar hace 5 años atrás y tenía mis donantes listos y no me puedo operar. Y vino el COVID y ahora recién se está retomando, se están sacando las listas de espera, se respetan esos donantes que han sido más anteriores. Ya. Pero la idea, por supuesto, y la idea de haber entrevistado a la doctora Karen Deeb, a quien le damos las gracias por este espacio, es fortalecer la donación altruista, porque al final los únicos que podemos ayudar a otras personas a reponer sangre para distintos tratamientos, para distintas condiciones, para operaciones, para accidentes de tránsito, somos nosotros mismos. Al final esta es la mayor muestra de generosidad que se puede dar, que es dar un poco de ti para otro. Y por eso es lo que estamos fortaleciendo hoy. Y le queremos dar las gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y los dejamos invitados, por supuesto, para conversar otro tema tan interesante como la donación de sangre en Hablemos de Salud. Recuerden, nos estamos viendo a través de Facebook, de Instagram, y si tienen algún programa que quisieran volver a revisar, a través de YouTube del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Gracias, hasta luego.